Romanos 2, 17. Vamos a leer los primeros versículos, oramos y comenzamos. Romanos 2, 17. Pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, ¿deshonras a Dios? Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Entonces, Padre, te pedimos que nos ayudes en el texto que tenemos por delante. Es tu palabra y necesitamos entenderla espiritualmente, Señor. Entonces, abre nuestros ojos para comprender tu verdad, para recibirla, Señor, y para ser cambiados por ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si has estado con nosotros las últimas semanas, lo que básicamente hemos estado viendo es cómo Pablo y Dios ha estado como mostrando por qué necesitamos el Evangelio de Dios. Pablo como que sistemáticamente en estos primeros 3 capítulos de su carta, lo que ha hecho es básicamente como que separar a 3 grupos distintos de personas o tipos de personas, mostrando la culpabilidad de cada uno de ellos. En Romanos 1 Pablo hablaba y como que separaba y aislaba un momento a los gentiles, a los que no son judíos, a los que son abiertamente inmorales, los que viven como si Dios no existiese, y decía, pues obviamente esas personas son culpables. No pueden decir de que Dios no existe, porque Pablo dice ahí que Dios se hace visible a través de su creación. Entonces, claramente no hay ninguna excusa para el hombre inmoral, porque sabe que hay un creador. En el capítulo 2, la última sección que vimos, del 1 al 16, Pablo enfocó su mirada ahora al moralista, a la persona que tiene a lo mejor buenos principios, que vive bajo cierto código de conducta moral, pero Pablo mostraba las incongruencias del moralista, que ni siquiera es capaz de vivir a la altura de su propio estándar. Olvídate el estándar de Dios. Entonces, el moralista, aun y que tiene buenos principios, peca en contra de su conciencia, porque Pablo decía que Dios había colocado en nuestra conciencia la ley de Dios, y que la conciencia que cada ser humano tiene o lo defiende o lo acusa. Y obviamente el moralista ha pecado en contra de la voz de su conciencia, ha transgredido la ley de Dios que está ahí sembrada en el corazón. Todo ser humano, aunque no conozca de Jesús, sabe lo bueno y lo malo. Eso lo puso ahí Dios desde que nacemos. Entonces, el moralista, el que tiene buenos principios, pero que no vive bajo ellos, es culpable también ante Dios. Pero hoy, la sección de hoy es la última de esta etapa y está como que dar el diagnóstico de la humanidad, donde Pablo va a hablar básicamente del judío religioso, Pero no solamente tiene que ver con él, la aplicación y la implicación es que cualquier religioso, ¿no?, también es declarado culpable ante los ojos de Dios. Entonces, quizás el que es religioso o este judío del cual Pablo va a hablar es más grave su transgresión, porque no solamente ve la creación de que hay un Dios, no solamente tiene la ley de Dios grabada en su conciencia, sino que aparte tiene la ley de Dios escrita. Conoce la palabra de Dios. Y eso lo hace más responsable que una persona que no conoce absolutamente nada de Jesucristo o de Dios. Entonces,
Básicamente lo que Pablo está orillándonos es hacernos ver esto que dijimos desde el inicio. ¿Por qué necesitamos el Evangelio de Cristo? ¿Por qué necesitamos ser salvados, ser rescatados? Porque somos inmorales, porque somos morales, e incluso necesitamos ser rescatados de nuestra falsa religiosidad. El religioso también necesita ser rescatado, también es un pecador en necesidad de salvación. Entonces, en los versos 17 al 20, si te fijas, Pablo dice, pero si tú que llevas el nombre de judío, la Reina Valera dice el sobrenombre de judío, entonces Pablo usa 6 veces el pronombre tú. Dice, tú eres esto, tú que haces esto, otro, tú, 6 veces, y está hablando de la misma persona. No está hablando de un congregante en particular de la iglesia de Roma, está hablando de un tipo de persona. Como el inmoral, como el moralista, ahora está hablando del religioso. Y obviamente él está dirigiéndose al que es judío, al de religión judía. Acuérdate, la carta a los romanos fue escrita a la iglesia que está en Roma. Y en la iglesia en Roma habían cristianos que tenían un trasfondo judío. Habían venido del judaísmo al cristianismo. Entonces, la audiencia de su carta también son personas que tienen este trasfondo. Y lo que básicamente Pablo comienza a decir es mostrarles y mostrar estas como que ventajas que los judíos religiosos tenían. Tenían muchos privilegios de los cuales ellos se jactaban o podían presumir de quiénes eran ellos. Y él enumera a 8 cosas de los cuales el judío religioso podía presumir. Primero, partiendo por, dice, tú llevas el nombre judío o el sobrenombre, como dice la Reina Valera. O sea, tú tienes un nombre y es judío. Y lo que Pablo está diciendo ahí es, tú tienes con ese nombre judío toda una herencia espiritual. Eso significa algo, no es nada más cualquier nombre, tú eres parte de un grupo étnico al cual Dios eligió para ser su pueblo en esta tierra. O sea, fueron elegidos por Dios, no por ser los mejores, sino al contrario, dice Dios, pero fueron escogidos por Dios. Y eso ya implica cierto privilegio que ellos gozaban. Segundo, Pablo dice ahí, a partir del verso 17 también, que ellos se apoyan en la ley de Moisés, la ley de Dios. O sea, ellos sabían que la ley que Dios le dio a Moisés en el Sinaí era la palabra de Dios. Ellos tenían ese privilegio desde siglos en los cuales Dios había dejado escrita su voluntad. Tercero, dice que ellos se glorían en Dios. Eso quiere decir de que ellos tenían una relación con Dios, tenían una comunión con Dios, cosa que no tenían las otras naciones. Ellos sí tenían acceso a Dios, tenían relación con Dios. 4, por tener la ley de Dios, conocían su voluntad. Ellos conocen la voluntad, saben la verdad de Dios, saben los planes y propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque tienen la ley de Dios. Ahí estaba, no era cosa de imaginarse de qué será lo que Dios quiere, lo tenían escrito, sus planes y sus propósitos. Número 5, al tener la verdad, ellos sabían discernir. Los judíos podían no solamente discernir entre lo malo y lo bueno, sino entre lo bueno y lo que es mejor, que todavía es mucho mejor que solamente malo y bueno. ¿Cómo ellos podían discernir lo que era bueno y lo malo y lo mejor? Porque tenían la ley escrita de Dios. Conocían claramente qué era lo que Dios pedía. También dice que habían sido instruidos por la ley. Todo niño judío desde pequeñito crecía escuchando la palabra de Dios. Y ese era un privilegio que ellos tenían. A diferencia de las naciones paganas y los pueblos que estaban a su alrededor que no tenían ese acceso, los judíos sí. Desde pequeños instruidos en las cosas de Dios, instruidos por la ley. Y eso los llevaba al punto número 7, que ellos se consideraban aptos para enseñar a otros. Los judíos no eran los que aprendían, los judíos eran los que enseñaban a otros. Tenían la verdad y ellos enseñaban la verdad a los demás. Se consideraban aptos para enseñar. Y finalmente, número 8, el octavo privilegio del cual ellos presumían era que tenían acceso al conocimiento y a la verdad. Básicamente ellos estaban conectados con la esencia misma de la verdad y la sabiduría de Dios. Entonces, muchos privilegios. Y cuando hay muchos privilegios, la responsabilidad es grande. Y también a veces cuando hay muchos privilegios, es fácil a lo mejor como que llenarnos de orgullo por las cosas que Dios
nos da. Cosas que otros no tienen, pero que Dios por su gracia nos da, a veces nos lleva a llenarnos de orgullo. Mayor privilegio, mayor responsabilidad. Ahora, del verso 21 al 24, Pablo como que agarra estos privilegios que ellos tenían para empezar a hacerles preguntas. Son preguntas retóricas. Eso quiere decir de que Pablo no está esperando una respuesta. Está simplemente haciendo una pregunta para enfatizar una verdad que él quiere que ellos vean. ¿Y cuáles son las preguntas? Fíjate otra vez el verso 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, ¿deshonras a Dios? Entonces, Pablo da todas estas preguntas para hacerles ver algo muy importante. Ellos podían enseñarles a otros y estaban seguros y confiados y hasta orgullosos de que podían enseñarle a otros, pero se estaban enseñando ellos a ellos mismos. ¿Tenían ellos un corazón enseñable o no? Nos gusta enseñarle a los demás lo que tienen que hacer, lo que deben de hacer. Pero la pregunta es, con la misma vehemencia o pasión o fervor, ¿nos enseñamos a nosotros mismos o no? ¿O simplemente le andamos diciendo a los demás lo que los demás deben de hacer? Aquí haz esto otro, pero ¿nos enseñamos a nosotros mismos? Eso es lo que hacían los judíos religiosos. Segundo, predicaban de que no se debía hacer esto, que era robar, pero ¿estás practicando tú el ser honesto? O sea, es malo robar, pero ¿cómo estás mostrando tu honestidad en tu trabajo? ¿Estás robando del tiempo que te pagaron para trabajar? ¿Estás robando de los insumos que son de la empresa y no son tuyos? ¿Estás diciendo que es malo robar, pero estás siendo honesto tú en todo lo que tú haces, todo lo que yo hago? Porque es muy fácil hablar, otra cosa muy diferente es vivirlo. Tercero, hablas sobre pureza sexual, pero tú, ¿qué onda con la pureza en tu vida? Hablas de que es malo el adulterio, pero ¿cómo andan nuestros pensamientos? ¿Cómo está nuestro corazón? 4, condenas la idolatría, pero ¿te beneficias económicamente de ella? No, yo no soy idólatra, pero siempre que me caiga un billetito en mi bolsillo, pues no pasa nada con que otros sean idólatras. O sea, yo no practico el pecado, pero si me deja un beneficio a mi negocio, pues yo le entro, aunque yo no lo haga. Ok, incongruencias. Dice, presumes conocer la ley, pero ¿estás honrando a Dios realmente al vivirla, al practicarla? Y aquí lo que hace Pablo cita un versículo del Antiguo Testamento que es Ezequiel 36:20 y que dice así: cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, porque de ellos se decía, estos son el pueblo del Señor y han salido de su tierra. Entonces, ¿por qué Pablo está citando a Ezequiel? Porque el pueblo de Israel trajo deshonra a Dios. Ellos fueron desobedientes, Dios fue muy paciente con ellos, pero hubo un punto donde Dios tuvo que optar por la disciplina y ellos vivieron en cautiverio, 70 años en Babilonia. Y lo que los pueblos vecinos de Israel empezaban a decir, oye, bueno, ¿qué tipo de Dios tiene esta gente que no los puede librar de gente como nosotros? Si su Dios no los puede librar de nosotros, entonces su Dios es pequeño. Pero realmente Dios los estaba disciplinando a través de estas naciones, pero el nombre de Dios estaba siendo blasfemado. ¿Por qué? Por la desobediencia de la nación de Israel. Entonces, Israel trajo descrédito a Dios. ¿Por qué trajo descrédito a Dios? Porque fueron desobedientes. Porque a pesar de tener la ley, no la cumplieron, la desobedecieron como nación y como personas individualmente también. Y eso es lo que pasa en nuestra vida. Muchas veces el mal testimonio que el mundo tiene o la mala impresión que el mundo tiene sobre Jesús no es por Jesús, es por nosotros. Es por las incongruencias y las desobediencias de nuestra vida. Entonces la gente va a decir, bueno, a ver, este Jesús que me habla esta persona, pues voy a ver cómo él o ella vive su vida. Entonces yo entiendo, no somos perfectos, no estamos hablando de eso, pero realmente a veces es derechamente una abierta desobediencia a Dios y seguimos cargando una playera cristiana, el pescadito en el carro, una cruz.
No que eso sea malo, pero a lo mejor le estamos haciendo mala prensa al Evangelio, mi desobediencia. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? ¿Cuál es toda la idea de toda esta sección? Es que los judíos religiosos nunca habían vivido a la altura de lo que la ley de Dios demandaba. Prueba es el texto que él usa de Ezequiel. Pablo está diciendo, hermanos, paisanos, nuestra historia como nación es un fiel reflejo de que no hemos vivido bajo la ley de Dios. Por eso es bueno leer el Antiguo Testamento, porque nos ayuda a entender muchas cosas del Evangelio. Pero básicamente, si hay algo que queda claro en el Antiguo Testamento, es que Dios es fiel e Israel no lo fue. Ese es el punto. A pesar de que tenían la ley de Dios, no vivieron siempre bajo la ley de Dios. Entonces, no han sido obedientes. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Básicamente, ellos pensaban, y en la época de Jesús, ves esta pugna que Jesús tuvo con los religiosos de su tiempo, con los fariseos, con los saduceos, con los herodianos, con toda esta gente, que sobre todo los fariseos que pensaban de que si ellos obedecían y cumplían la ley de Moisés, ellos podían ser declarados justos delante de los ojos de Dios. Que de verdad se podía, pero realmente ni en su historia, ni en los tiempos de Jesús, ningún hombre podía cumplir la ley de Dios. Ahora, ¿es suficiente con solamente saber lo bueno que tengo que hacer y no hacerlo para que Dios me acepte? Bajo el antiguo pacto no es suficiente solo saber lo bueno que tengo que hacer. Tengo que hacerlo. Si tú lees la ley de Moisés, la ley dice, haz esto, si no lo haces vas a morir. O sea, no hay tonos grises, es blanco o negro. Entonces, bajo ese estándar riguroso, ¿qué vamos a hacer entonces? Israel fue culpable, su historia lo demuestra. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer, bueno, entonces, todo el punto de Pablo en estos primeros 3 capítulos es, ¿cómo le hacemos para que Dios nos acepte? ¿Cómo le hacemos para que podamos ser declarados justos ante los ojos de Dios? ¿Cómo Dios nos va a decir que somos justos? Porque si no, estamos perdidos, no hay manera de entrar con Dios. Entonces, el inmoral obviamente no quiere saber de Dios. El moral como que medio le echa ganas, pero el religioso dice, seguro está salvo por ser religioso. Y la respuesta es no, porque ni siquiera el religioso ha llegado al punto, al estándar que Dios pide, que es perfección. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es la ley, que Pablo va a hablar más en profundidad en los próximos capítulos, la ley de Moisés, la ley de Dios. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cuál fue su propósito? ¿Por qué Dios la dio? Los fariseos pensaban que la podían cumplir. Y si la cumplían, y por cumplirla según ellos, tenían la aprobación de Dios, pero no era para eso. Miren lo que Santiago escribe, va a aparecer en pantalla. Santiago 2, versos 10 al 11. Dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Pablo trata a la ley como una ley, no como una serie de leyes. No es como que yo elijo los que me gustan y los que no me gustan, pues los puedo poner a un lado. Es la ley de Dios, es singular. Entonces, si yo violo un punto o una coma, yo soy culpable de haber violado toda la ley porque Dios la ve como un conjunto. Entonces, la gente que insiste en relacionarse con Dios basado en la ley de Moisés tiene un serio problema. Porque pretende hacer algo que ningún hombre ha hecho, a excepción de Cristo. Entonces, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, vamos a guardar este día, vamos a circuncidarnos, vamos a hacer esto, porque es lo que la ley demanda y nunca va a ser suficiente, nunca vas a poder cumplir toda la ley, porque la vamos a transgredir en alguna coma y eso es muy generoso. Y para Dios
una coma, un punto, un 1% nos hace transgresor de todo el conjunto. Entonces, los judíos que están oyendo esto de la carta de Pablo están rascándose la cabeza y los está a lo mejor ofendiendo. Siempre que tú ofendes la religión de una persona, genera una contrarreacción. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Por qué Dios la dio? Gálatas 3, 21 al 24. Gálatas 3, 21 al 24. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Una pausa ahí. Pablo está diciendo que la ley de Dios no tiene la capacidad de impartir vida. La ley nada más te dice, esto está bien, esto está mal, no te da el poder para obedecerla. Simplemente está dando un diagnóstico, ¿ok? No tiene poder para darte vida. Verso 22. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. 23. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. O sea, después de la ley iba a venir algo que se iba a revelar. Dice verso 24, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía. La Reina Valera dice ayo, para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pablo resume la idea en esto. La ley que Dios da simplemente fue un tutor, ese es un ayo, que nos prepara para la llegada de alguien. Entonces, la ley nos preparó para la llegada de Cristo. La ley no era el fin en sí, sino que nos mostraba nuestra necesidad de un Salvador, que necesitamos ser rescatados. Como Pablo dice, la ley no tenía el poder de cambiar nuestra vida, simplemente nos mostraba y nos muestra el estándar moral perfecto de Dios y que Él es santo y nosotros no lo somos. Es simplemente para eso. ¿Qué más hace la ley? Romanos 3:20, lo vamos a ver la próxima sesión. Romanos 3:20, porque por las obras de la ley, ¿qué dice ahí? No hice algunos, ningún ser humano. ¿Eres humano? Creo que sí, todos somos humanos aquí. Ningún humano será justificado delante de Él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley lo único que hace es exponer mi pecado. Y eso es su propósito. Es un espejo que nos muestra nuestra realidad, que muestra tu realidad. O sea, cuando lees los 10 mandamientos, o sea, con el primero ya estamos descalificados. ¿No vas a tener dioses ajenos delante de mí? Ok, ¿seguro? ¿Neta? ¿Ningún día de tu vida, en toda tu vida, no tienes ningún ídolo? Claro que los tenemos. Y aparte dice, ya, ¿para qué leo los otros 9? Si ya con el primero. Pero sigue leyendo uno tras uno y es una mortificación. Porque descubres de que estamos, no por tantito, por muchísimo lejos de Dios. Pero seguimos pensando que somos buenas personas. Todavía me sorprende que personas cristianas de años sigan pensando que son buenas personas. Perdón. No lo somos. Bajo el estándar de Dios no lo somos. ¿Podemos hacer buenas cosas? Sí. Pero si nos medimos por el estándar que Dios pone, que es Cristo, estamos en serios aprietos. Entonces, el propósito de la ley de Dios, el Antiguo Testamento, es mostrarnos quién es Dios y mostrarnos quiénes somos nosotros. El conocimiento del pecado. Entonces, nadie ha podido cumplir la ley de Dios. Ningún hombre ni ningún hombre lo hará. Solo Jesús lo pudo hacer. Solo Cristo lo pudo hacer. Entonces, toda la idea de Pablo es tanto el gentil, que no tiene la ley, como el judío, que sí tiene la ley, sí sabe la voluntad de Dios, necesita al mismo Salvador. Necesita a Jesús para ser salvo. Tanto el gentil como el judío, su entrada al cielo va a ser de la misma manera.
por lo que Cristo hizo en la cruz y por la fe en Él. Entonces, es serio. Verso 25 al 27. Pues ciertamente la circuncisión, y ahora pasa como a otro tema del cual ellos se sienten orgullosos. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no se considerará su incircuncisión como circuncisión, parece trabalengua, ¿verdad? Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres un transgresor de la ley. Ok, te lo quiero leer en la NTV para complementar la idea, nada más para tener una idea general. Dice, la ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios. Ok, pausa. Solo si obedeces la ley de Dios. ¿Y qué nos dice Santiago 2? Que tengo que obedecer toda la ley. No nada más las partes que me gustan, ni me convienen, ni que se me hacen fácil. Ok, es la ley singular, es un conjunto. Dice, otra vez, pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso Él no los considerará su propio pueblo, Él Dios? De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios los condenarán a ustedes, judíos que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. La circuncisión era esta marca particular que tenía el pueblo de Israel. Esa era una marca que los hacía identificarse como descendientes de Abraham. Eso con los años se transformó en orgullo, en presumir. Puedes leer Génesis 17, Génesis 21. Pero Dios dejó la circuncisión para los descendientes de Abraham. Era algo físico, algo externo, pero apuntaba a algo interno que Dios quería hacer en ellos. No era nada más una marca externa, sino que tenía que ver y estaba conectado con una verdad interna. El cortar la carne representaba eso, quitar la carne de nuestra vida, no ser controlado y gobernado por la carne, y ser gobernado y controlado por Dios. Eso es lo que representa. Ellos solo lo hicieron como algo físico, pero desde el inicio Dios habló de que la circuncisión que Él andaba buscando era la del corazón. Mira algunos versículos para demostrarte el punto. Deuteronomio 10:16. Circunciden pues su corazón y no sean más tercos. Deuteronomio 36. Además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. El profeta Jeremías 4:4, circuncídense para el Señor y quiten los prepucios ¿de dónde? De sus corazones. Hombres de Judá, habitantes de Jerusalén. Entonces, evidentemente, este aspecto físico no era nada más algo físico. Apuntaba a una verdad que Dios quería hacer en el corazón de su pueblo. Ellos solo se habían quedado en algo externo cuando Dios quería hacer algo internamente. Entonces, todo el punto de este versículo o de esta sección que acabamos de leer es la circuncisión de la cual ustedes judíos presumen solo tiene validez si ustedes han sido obedientes a la ley de Dios y obedientes a toda la ley de Dios. Si ustedes han sido desobedientes, su circuncisión no sirve absolutamente de nada. ¿Te imaginas los judíos así como que, ay, ya no me está cayendo bien este Pablo? Y él es uno de nosotros, pero ¿qué onda? Un gentil obediente a Dios, no circuncidado, está en mejor posición que un judío circuncidado desobediente. Esa es la idea. Es un ritual, nada más, si no está conectado al corazón, a la fe. Entonces yo aquí me anoté, Edgar, ¿en qué ritual o en qué cosa tienes puesta tu esperanza?
Y aquí quiero que pensemos un poco en algunas cosas. Cuando vemos la lista de 8 cosas que yo di hace un rato, que llevan el nombre de que se apoyan en la ley, que se glorían en Dios, que conocen su voluntad, que saben discernir lo que es mejor, que han sido instruidos en la ley de Dios, que pueden enseñar a otros y que tienen acceso a la verdad. Esos somos tú y yo también. Hay mucha gente que ha llegado aquí a la iglesia y ha dicho, yo ando buscando una iglesia con sana enseñanza, con sana doctrina. Y eso está muy bien, está perfecto. Pero eso no significa absolutamente nada en nuestra vida si nosotros seguimos viviendo como queremos. No sirve de nada si en este púlpito se enseña la verdad y tú y yo no vivimos en esa verdad. Estamos siendo simplemente como estos religiosos judíos, que presumen que yo voy a Calvary, que se enseñe la Biblia verso a verso, pero en el día a día no hay ningún cambio en mi vida. ¿Tienes el sobrenombre de que eres de Calvary? ¿Qué habla nuestra vida? Y me estoy predicando a mí mismo, ¿no? Está bien estar en la verdad. Necesitamos iglesias más sanas en esta ciudad y en este país. Pero si el congregante quiere seguir siendo desobediente a Dios, o el que enseña quiere seguir siendo desobediente a la verdad que está enseñando, ¿qué testimonio va a tener nuestro Dios? Entonces, tú y yo tenemos grandes privilegios, tenemos acceso a la verdad, tenemos la palabra de Dios. Hay cristianos en el mundo ahora mismo que no tienen acceso a una Biblia. Yo tengo como 10 Biblias. Tengo la Biblia en mi iPad, en el celular, en un montón de lugares. Tenemos acceso a la verdad. ¿Qué estamos haciendo con esa verdad? ¿La estamos viviendo? ¿O simplemente tenemos el sobrenombre que somos cristianos, pero nuestra vida práctica y real está totalmente desconectada con lo que decimos creer? Si es así, si simplemente afirmamos verbalmente algo y nuestra vida no dice lo mismo, somos religiosos. Y siendo religiosos no vas a llegar al cielo, ni yo. Estamos en el mismo lugar que estos judíos que piensan de que porque vienen de una iglesia con enseñanza sana, eso es suficiente sin tomar decisiones y hacer ajustes en nuestra vida para ser transformados. Otra cosa importante, muchos de nosotros hemos quizás crecido en un hogar cristiano. A lo mejor tú creciste en un hogar cristiano, a lo mejor tú eres el primer cristiano, pero a lo mejor tú creciste en un hogar cristiano. A lo mejor tus papás te han intentado criar y llevar a los caminos del Señor. Y eso está súper bien. Yo le doy gracias a Dios por mi papá y por mi mamá. Mi abuelo fue pastor, yo crecí en una cuna cristiana. Pero a los 14 años decidí darme mi vuelta por Egipto. Y me fue re mal. Me fue re mal. Entonces, hay algo que tenemos que entender. Es, si tú eres un hijo y tus papás son cristianos o tu mamá es cristiana, ella está haciendo, o él está haciendo un buen trabajo. Está tratando de, cuando te trae, es como que exponerte a la verdad. Pero tú tienes que saber algo. Tú eres responsable ante Dios. Y así como me pasó a mí, yo tuve que llegar a un momento donde tuve que doblar mi rodilla y eso, pedir y clamar por ayuda. Todo lo que has aprendido desde que eres pequeño, a lo mejor, que te han enseñado en tu casa, tiene la capacidad para llevarte a la salvación, como lo hizo Timoteo. Pero tienes que entender que es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Dale gracias a Dios por el hogar en el que has crecido, si los principios y las verdades del Evangelio están ahí. Pero tienes que entender de que tú tienes que venir a ese punto donde tienes que reconocer de que tu espiritualidad o el haber crecido en un hogar que tú a lo mejor consideras como religioso, a lo mejor te ha hecho
librarte de problemas, pero no te va a meter al cielo en automático. O sea, a lo mejor tener buenos valores morales, buenos valores bíblicos, a lo mejor te mantuvo lejos de problemas, pero no te va a meter al cielo en automático. Tú necesitas a Cristo. Tú necesitas rendir tu voluntad a Jesús y nacer de nuevo. No importa en el hogar que hayas crecido, si es cristiano o no cristiano. Pero lo que pasa a veces cuando crecemos en un contexto donde todos son cristianos, nos mimetizamos y pensamos que somos como ellos, no siéndolo. No siéndolo. Jesús tuvo esta conversación con un hombre llamado Nicodemo, un hombre religioso. Desde pequeño, como Pablo, instruyó las cosas de Dios. Y lo primero que Jesús le dice es, Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo, hombre. Y eso es lo que necesitamos todos. Nacer de nuevo. El conocimiento, el crecer en un hogar cristiano es súper bueno, es el diseño de Dios. Pero tienes que llegar a ese punto donde tú tienes que tomar y responder a la invitación del Evangelio. Si no, si simplemente te mueves como en el mood de tu familia, en todo ese rollo, nada más es religiosidad. Y la religiosidad nunca ha metido a nadie al cielo. De hecho, creo que el infierno está lleno de gente religiosa, que nunca conoció la verdad y nunca se rindió a Cristo. Es muy importante para nosotros. Damos gracias a Dios por iglesias como la nuestra, no somos los únicos que escuchamos y que estudiamos la Biblia. Pero si solo te quedas con eso y no lo llevas en tu vida, estás en problemas, o yo estoy en problemas. Verso 28 al 29 dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Pablo está resumiendo y como que concluyendo su idea, y es que el judío verdadero, el que es de verdad está la religión verdadera y pura, no tiene que ver con algo externo, superficial, tiene que ver con algo del corazón, con algo del espíritu. Yo puedo tener una serie de cosas externamente y tener mi corazón totalmente lejos de Dios. Yo puedo hacer cosas que hacen los cristianos no siéndolo. No siéndolo. Puedo hacer buenas obras. Hay un montón de organizaciones que no tienen que ver con la iglesia, que hacen buenas obras. Está bien. Aplaudimos eso, damos gracias por eso. Pero eso no es lo que nos da la salvación. No es buenas obras, no son obras ni siquiera religiosas. Muchos cristianos han entrado en este juego de, ok, yo quiero que Dios me bendiga, yo quiero que Dios me acepte, entonces voy a hacer estas cosas para que Dios me dé su favor. Entonces, voy a leer más la Biblia para que Dios me bendiga más y me favorezca más. Voy a orar más para obtener algo de Dios. Voy a ir a la iglesia, voy a darle al pobre, voy a dar esto, voy a hacer esto, para obtener algo de Dios, para obtener su favor, para obtener su amor. Esa es una religión de obras. Y las obras son importantes. Son un resultado de nuestra fe, no la manera de nuestra salvación o la opción, o la forma en la que somos salvos. Entonces a veces entramos en esta relación que realmente es como una transacción siempre con Dios. Es yo hago esto para que Él me dé algo a cambio. Yo voy a ofrendar para que Dios me dé más. Yo voy a orar para que Dios vea que realmente estoy interesado en Él. Todas esas cosas son buenas, son muy buenas. Pero nunca son la base sobre la cual Dios nos acepta. Dios no nos acepta porque tú oras más, diezmas más, te congregas más. Él no nos acepta por ninguna de esas cosas. Dios nos acepta porque nos ama y porque Jesús murió por nosotros. Esa es la obra necesaria para ser aceptados por Dios. Todo lo demás, orar, cantar, todo eso es bueno. Pero no es la razón por la cual Dios te ama y Dios te quiere bendecir. Dios te bendice por su Hijo.
porque ve a su Hijo en ti. Entonces, no importa si yo traigo una playera que diga Calvary Chapel, tengo varias, pero no se trata de cómo nos vemos por afuera, es quiénes somos dentro. 1 al 2, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál el beneficio de la circuncisión? Entonces yo me imagino a los que están oyendo a Pablo decir, hoy nos está dando durísimo este Pablo. O sea, entonces, ¿de qué sirve? ¿Hay algo bueno de ser judío y no haber sido gentil? Y Pablo dice, sí, dice verso 2, grande, en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? ¿Hay alguna ventaja? Hay una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que los judíos tenían la palabra de Dios. Esa es la ventaja que ellos tenían. Tenían ese privilegio de conocer la verdad de Dios. Desde pequeños siendo instruidos en los caminos de Dios. Pero, ojo, a pesar de que eran instruidos y tenían la palabra de Dios, no reconocieron al Hijo de Dios. Y los gentiles sí. Mayor privilegio, mayor responsabilidad. Verso 3 al 4, entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien se ha hallado Dios veraz. Dice, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Otra pregunta, otro cuestionamiento que Pablo está contestando. Bueno, Pablo, si nuestra nación ha sido infiel, como nos estás diciendo, si nuestro historial es negro con Dios, hemos sido infieles en el pasado, entonces Dios va a dejar de ser fiel con nosotros. Y Pablo dice, no. A pesar de nuestra infidelidad, Dios permanece fiel. Y él va a explicar esto a profundidad en los capítulos 9 al 11. Esto nada más es una pequeña probadita, pero la infidelidad del hombre no afecta la fidelidad de Dios. Y finalmente el 5 al 8 dice, pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Te voy a leer estos mismos versículos del 5 al 8 en la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a otros lo justo que es Dios. ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue? Esto no es más que un punto de vista humano. De ninguna manera. Si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Sin embargo, alguien podría seguir argumentando. ¿Por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él? Algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos, cuanto más pequemos, mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. El cuestionamiento resumido sería, básicamente es, si mi pecado hace que Dios se vea mejor, ¿por qué Dios me juzga por ser un pecador? Pablo va a decir, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿por qué si estas cualidades de Dios se ven más grandes por mi pecado, Dios me castiga por mi pecado, me juzga por él? Entonces, lo que Pablo está diciendo es que el pecado nunca glorifica a Dios. El pecado es pecado. Y como vimos del texto que él cita de Ezequiel, el pecado de Israel difamó el nombre de Dios con sus vecinos. El pecado nunca glorifica a Dios. Ahora, es evidente que a pesar de nuestro pecado, Dios muestra gracia.
Pero eso no significa que Él, al mostrarnos su gracia, yo dejo de ser responsable por mi pecado ante Él. Yo soy responsable, tú eres responsable por lo que tú haces y por lo que yo hago. Si Dios me da su favor y me da su gracia a pesar de lo que yo hago, gloria a Dios. Pero eso no quita que Dios siga siendo justo y que realmente lo que estoy haciendo está mal. No podemos decir entonces, voy a hacer más cosas malas para que Dios me dé más cosas buenas. Es una manera errónea de ver el Evangelio. La gracia que Dios nos da no es licencia para pecar. La gracia de Dios nos da la capacidad para dejar de pecar, no para pecar libremente. Entonces, Pablo va a hablar más de esto y lo veremos cuando lleguemos a Romanos 6. Pero quiero terminar con esto. Es básicamente, ¿cuál es todo el punto de la enseñanza de hoy? Es que el ser religioso no te va a salvar. No te va a salvar, ni a mí. Tú a lo mejor creciste en un hogar donde tienes a lo mejor la religión tradicional de este país, histórica, como quieras llamarle. Y a lo mejor te enseñaron buenos principios de honrar a la familia, respetar a tus padres, hacer lo bueno. Todas esas cosas están muy bien. A lo mejor, como dije hace un rato, a lo mejor creciste en un hogar cristiano evangélico. Y tus padres te enseñaron lo bueno, gracias a Dios por eso. Pero eso de por sí solo, no mete a las personas a la eternidad con Dios. Como dije hace un rato, nos puede mantener lejos de problemas, pero no nos va a mantener lejos del infierno. Para eso necesitamos a Jesús. Entonces, ¿en qué estás confiando hoy? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Es Jesús más algo más? Eso es religión. Jesús más algo más que yo tengo que hacer. Pero todo lo que Pablo está haciendo es jaque mate, es eso. Es deja de confiar en tus rituales, deja de confiar en tus actos religiosos, pon tu fe única y exclusivamente en la obra completa de Cristo en la cruz. Eso es todo lo que se necesita, es lo único que se necesita para ser salvo y para que Dios te perdone.